Buenas tardes a todos. Aquí ahora, después de este testimonio, ¿verdad?, tan vivo, nosotros vamos a hablar del fundamento. Jaume decía que solo desde la oración, desde el encuentro real con Cristo y de pasar horas con Cristo, pues se puede llegar a ser consciente de lo que cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Y esto es de lo que venimos a hablar hoy nosotros. Me acompañan en la mesa, empezando desde el extremo, Juan Carlos Mollejo Sánchez, luego presentaré a cada uno de los ponentes, ¿verdad?, de los intervenientes, y Eufemio Romano Molina. Juan Carlos es de la Junta de la Adoración Nocturna de España, ¿verdad?, vocal del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española, y Eufemio Romano Molina está promoviendo las capillas de adoración perpetua en España. Luego vamos a hablar más y ellos también nos lo explicarán. Y un servidor, Padre Coldo Alzola, trinitario, párroco, un párroco, la verdad es que sin grandes méritos, pero bueno, me han invitado a que presente la mesa y a que también haga una primera comunicación sobre el tema. Permitidme pues que entre ya directamente en harina. El Papa Francisco comienza su exhortación apostólica, yo creo que hemos de tender a esto, sobre la santidad, Gaudete et exultate, con las siguientes palabras: alegraos y regocijaos, dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Este es el número 1 de la Gaudete et exultate, esa exhortación apostólica. El Papa de esta forma pone el acento donde verdaderamente ha de estar, en el diálogo de Dios y del hombre, que concluye siempre con la santificación del hombre que se deja tocar y mirar por Dios. Para dejarse mirar por Dios, también nosotros tenemos que mirarlo a Él. Sobre esta cuestión versará esta mesa que vamos a empezar ahora nosotros, la adoración eucarística. Fijaos, había traído algún libro, quizá tampoco merece la pena leer textos concretos, pero bueno, hace poco estuve yo en unas jornadas sobre Henri de Lubac y en este libro Henri de Lubac me hace entender, yo como sacerdote, como religioso, el porqué de que esto de la adoración eucarística pasó por una grave crisis en la Iglesia y sigue todavía en una grave crisis en la Iglesia. Hay pocas capillas, hay pocas adoraciones eucarísticas en nuestras iglesias. Se hacen ratos, pero parece que lo que se hace es entretenimiento y jugar con la gente para que pasen buenos ratos ante el Señor. ¿Por qué? Pues porque decía, Henri de Lubac decía, después de las controversias, primero en la Edad Media, no voy a poder explicar todo esto porque, tampoco quiero aburrirlos demasiado. Primero en la Edad Media y luego especialmente con la controversia que tuvo la Iglesia Católica con el protestantismo, se subrayó de un modo particular la dimensión de la presencia real de Jesucristo. Y dice, y se acalló de alguna manera el binomio que San Agustín decía, ¿no?, de presencia y de sacramento, de comunidad y de unidad. Bien. Y el Concilio Vaticano II hizo despertar en la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica, muchos en la Iglesia Católica han tenido y tenemos ese cierto complejo, pues que el sacramento eucarístico es sobre todo una celebración festiva del misterio sagrado, misterio en el cual el Señor reúne a su pueblo, lo une y lo edifica como pueblo suyo, y misterio en el que Él incorpora a este pueblo a su ofrenda y se la entrega, permitiendo que nosotros lo recibamos. Desde el Concilio Vaticano II en el pueblo cristiano ha ido creciendo esta idea que la Eucaristía es reunión, en la que el Señor trata con nosotros y nos congrega, que es cierto. Todo esto es cierto y seguirá siéndolo, pero con frecuencia esta idea de la asamblea se simplificaba
en todos estos años del posconcilio, se desvincula de la otra idea de ofrenda y la Eucaristía queda reducida y sigue siendo reducida a un mero signo de comunión fraterna, ¿verdad? En esto se ha visto hasta en la configuración de los nuevos templos. Los antiguos ostensorios de nuestras iglesias barrocas, en que se han convertido en lugares que o se han quitado de golpe o se ha puesto alguna otra cosa para que la gente mire, ¿verdad? La Eucaristía quedaba así reducida al breve espacio de una hora, de media hora más bien, ¿no? Que ya podía crear y que ya no podía crear el clima adecuado ni impregnar el tiempo. Reducida al instante del acto cultual, se convirtió en una minúscula isla temporal al margen del resto del día, del ajetreo de nuestros quehaceres y de nuestros deseos mundanos. La adoración del sacramento no entra así pues en este planteamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Pero la adoración del sacramento, del Santísimo Sacramento, no entra tampoco en competencia con una celebración festiva de la comunidad, sino que es la condición, su condición y su espacio vital imprescindible. Solo en un clima de adoración, la celebración eucarística puede tener vitalidad. Podemos aclarar aún más esto. El culto eucarístico, en la adoración eucarística, es y subraya la dimensión vertical de este sacramento. Y en esa dimensión vertical del sacramento se instala el sacerdocio. No solamente el sacerdocio ministerial, sino también el sacerdocio general. Hoy se nos hablaba hace poco, ¿verdad?, de sacerdotes, profetas y reyes, en la charla anterior. Pues precisamente esto es necesario. Hemos de recuperar estos tres acentos que son propios, pero hemos de recuperar la conciencia de que somos sacerdotes, profetas y reyes. En la misa llega a expresarse por encima de todo el objeto de ambas dimensiones. Entonces puede decirse que en el culto se hace visible la compenetración de la vertical y de la horizontal. En este sacramento todos somos receptores. Nadie de nosotros puede mantenerse en la presencia de Dios si no lo hace rindiéndole culto. También la plenitud del sacerdocio tiene que ser, en definitiva, cultual, proceder del culto y desembocar en el culto. Y con ello se hace visible algo más. Comunión y adoración no están, como decía San Agustín ya, no están al lado de la otra, una al lado de la otra o una enfrente de la otra, sino que forman una unidad sin posibilidad de separación. Pues comulgar significa entrar en comunión. Comulgar con Cristo significa formar comunidad con Él. Y un hombre no puede comulgar con otro hombre, con otra persona, una persona con otra persona, sin conocerlo. Tiene que estar abierto a Él, escucharle, verle. Este es el gran problema de la relacionalidad en este momento presente. Estamos en un momento de pansexualismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Al desgajarse la relación sexual genital de la relación personal, pasa esto. El otro día me hablaba una persona, ¿verdad? Me decía, me ha dicho un chico a mí que a ver si quiere ser, si somos novios o amigos con derecho. Este es el gran problema. Esto en las relaciones personales. Yo lo digo, porque yo soy... Antes hablaba yo con Eufemio, él es de Ciudad Real, de Almagro, y nuestro santo reformador, el santo reformador trinitario, San Juan Bautista de la Concepción, es también de cerca, de Almodóvar del Campo, de donde era San Juan de Ávila, ¿verdad? Y él suele referirse, cuando habla de la Eucaristía y de toda la vocación religiosa, vocación trinitaria, él suele referirse siempre a las relaciones entre un hombre y una mujer, en relaciones maritales, ¿verdad? Porque es que esta es la compenetración propia de la Eucaristía. Este es el ámbito en lo natural, ¿no? La comunión tiene que ver con todo esto. Y por eso yo digo también esto. Estamos en un momento de crisis de la relacionalidad. Y esto se expresa en estos exabruptos. Y también en lo eclesial nos ha pasado algo así con la Eucaristía. Sin adoración no se puede comulgar. Comulgar con Cristo requiere mirarlo y dejarse mirar por Él, escucharle, conocerle.
La admiración es el aspecto personal del comulgar con Cristo. No podríamos comulgar sacramentalmente si no lo hiciéramos también personalmente. Y esto en la adoración eucarística ocurre. Mirad, en mi parroquia, yo soy párroco de 2 parroquias de aquí de Guecho, solemos tener una vez al mes una noche de adoración. Y os tengo que decir, para mi vergüenza, que yo hasta las 5 de la mañana no suelo aguantar sin dormirme. Me duermo en los bancos y en cualquier sitio. A veces hasta ronco, me dicen, qué vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, y es que es esto, uno se queda dormido y cuando vuelve a despertar, vuelve a encontrarse con el Señor que permanece. Y esto es verdaderamente algo emocionante. Para mí suele ser emocionante dormirme y volverme a encontrar, y Él sigue, Él permanece, yo no, pero Él sí, ¿verdad? Y es que esto es lo propio para después poder comulgar sacramentalmente de una manera real. Las palabras del Señor, vamos a pasar ahora a otro ámbito, las palabras del Señor en el Apocalipsis no valen solamente para el tiempo final. Mirad, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Esta es también la descripción del contenido profundo de la piedad eucarística. Solamente puede haber verdadera comunión cuando escuchamos la voz del Señor, cuando le respondemos y le abrimos. Entonces, el Señor entra a nuestra casa y come con nosotros. Ningún tiempo dedicado a la oración es en vano. Nuestra oración no debe acabar nunca. Es necesaria de tener, y con gran intensidad hay que acentuar la confianza personal en Cristo como el germen de la devoción eucarística. Verdaderamente es esto. Estos hermanos aquí lo van a atestiguar a continuación, porque ellos van a hablar de la práctica, ¿verdad? En la muerte de Jesucristo, cada uno de nosotros ha sido amado hasta el extremo. Sin embargo, con frecuencia, una concepción demasiado estrecha de la humanidad de Jesucristo nos ha impedido percibir esto. El Señor me conoce también a mí, y como me ha conocido, también ha sufrido por mí. En esto es conveniente detenernos. Yo soy hijo de una época, de una formación teológica, en la que se ha hecho especial hincapié, sobre todo además en esta zona, en estas diócesis nuestras, de la humanidad de Jesucristo, casi anulando su dimensión divina. Y es que esto trae también estos problemas al final. El entender que su redención, claro, un hombre, por muy bueno que sea, esos hermanos nuestros de Irak, por muy buenos que sean, no han podido entregarse por mí porque ni me conocen. Pero Dios, el Dios que ha muerto y se ha entregado en la cruz, puede morirse por mí, porque me conoce y me conocía y me sigue conociendo. Y esa relación con Él, la redención, se hace una realidad que se abaja a mí también. Y esto es lo que entendemos también nosotros en la adoración eucarística. ¿No es así, hermanos? Es así. La devoción al Señor en el sacramento también es una escuela para madurar nuestras conciencias. Cristo viene a nuestros corazones y visita la conciencia de nuestros hermanos y hermanas. La insensibilidad de la conciencia es la puerta de entrada de la violencia que devasta el mundo. Quien dirige su mirada al rostro del Señor, a ese rostro del Señor que ha sido ensalivado, que ha sido vilipendiado ante el Sanedrino, ante Pilato, golpeado, abofeteado, ve en ese rostro el reflejo de nuestra violencia, el reflejo de lo que es el pecado, y recibe aquella purificación de la conciencia que es también el presupuesto de toda reforma social, de toda mejora de los asuntos humanos. Es cierto, contemplar a Cristo en la Eucaristía, los largos ratos de adoración eucarística han sido los que han generado las grandes vocaciones en la Iglesia y los grandes cambios en la Iglesia. Solamente, yo pienso en las horas que pasaba ante el Señor la Madre Teresa de Calcuta. Pues por eso, ¿cómo no iba ella a transformarse? La verdad va por aquí. La adoración eucarística, y es cierto, es una escuela eficaz de amor al prójimo. En la Eucaristía no solo veneramos sencillamente a Dios,
La veneración a la Eucaristía no es tanto la veneración a una trascendencia inaccesible, decía el Papa Benedicto XVI, como muy por encima de eso, la veneración a la humillación de Dios, decía el Papa Benedicto. En ella nos sale al paso la ofrenda corporal de Jesucristo y en él el mismo amor. Pero el amor solo puede comprenderse como amor compartido. No solo aprendemos a reconocer el amor, sino que nosotros mismos comenzamos a amar. Por eso el culto eucarístico es el punto de encuentro entre lo personal y lo sacramental y lo social. Además, pues también nosotros somos hijos de un proceso, de una recepción del concilio, de una recepción y de una convulsión social también, ¿verdad? Y hemos sido hijos de un deseo de desacralización de lo sagrado, porque se entendía que Dios había venido al mundo para salvarlo y entonces había hecho parte del mundo. Sí. Y se decía, y es cierto, y se dice, que lo santo se da en la cotidianeidad de nuestras vidas. También es verdad. También es verdad. Lo sagrado está en todas partes, ciertamente. Y se hará también realidad en lo profano. Pero contemplar a Cristo sacramentado en la adoración eucarística nos hace entender que sí es verdad. Pero Dios ha venido al mundo, pero no se aisló del mundo para abandonarlo en su mundanidad, ni tampoco confirmó al mundo en su mundanidad, que a veces es lo que nos ha ocurrido en este último tiempo en muchas de las prácticas pastorales que hemos promovido, como si fuera ya sagrado por el hecho de ser mundo. En la medida que el mundo no ha llegado a la plenitud, persiste en el mundo la diferencia entre sagrado y profano, pues Dios no le priva de la presencia de su santidad, pero tampoco esa santidad suya lo ha asumido al mundo ya en su totalidad. Yo creo que ya debo terminar, ¿verdad? Hablar de Jesucristo que muere fuera de la cruz, en la cruz, pero fuera de la ciudad. También ha hecho entender en este último tiempo de la historia de la Iglesia que nosotros tenemos que salir a los márgenes, fuera de los márgenes de la Iglesia, y que en realidad este tema de la adoración eucarística tampoco tiene mucho sentido en un mundo, en una Iglesia que tiene que salir en salida siempre. Es verdad que tiene que salir en salida, y esto es lo propio de la Iglesia, ciertamente. Yo soy hijo de una orden que cuando se fundó en el siglo XII, finales del siglo XII, me ha alegrado mucho que aquí del IVAC habla mucho de Inocencio III, quien aprobó nuestra orden en su primer año de pontificado. Pero el asunto es, salían a las puertas de las ciudades, fuera de la muralla de la ciudad. Es cierto, la Iglesia tiene que salir afuera, y es lo propio de la Iglesia. Pero es verdad que lo más propio de la obra de Dios, que ha salido fuera del ámbito del templo de Israel y fue asesinado a las puertas de Jerusalén, es que ya Dios se abre. El ir a las periferias que nos pide el Papa Francisco es abrirse a todos los hombres y todas las mujeres del mundo para poder así entrar en lo hondo del sujeto humano y enseñarle al sujeto humano que ya lo cultual no es propio de un pueblo, el judío, sino que es propio de todos los pueblos, y que lo cultual tiene que pasar por la profundidad del alma. Hace poco hemos celebrado la Vigilia Pascual, y la última de las lecturas del Antiguo Testamento que se lee en la Vigilia Pascual, bueno, yo he celebrado 2 vigilias. En la primera en mi parroquia, que hicimos tres lecturas, solamente lo que marca la liturgia, ¿verdad?, por razones pastorales, pero después fui a celebrarla con unas monjas y ahí pude celebrar toda la vigilia, ¿verdad?, con todas las lecturas. Y la última de las lecturas del profeta habla de esto. Y fijaos, el sacerdote, después de esa última lectura de la Vigilia Pascual, dice en la oración esa última, ¿verdad? Sabéis que se hace la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo y después la oración del sacerdote. Y el sacerdote dice,
La lectura habla sobre esta nueva religión, del espíritu, de la purificación interna. Y después dice, el sacerdote pide al Señor esto: Señor, que tu pueblo comprenda cómo lo roto se recompone, lo caído se levanta, y que tu obra puede hacer nuevo cualquier cosa. Y esto es en la adoración eucarística lo que entendemos nosotros, cuando pasamos impasibles ante el Señor sacramentado, horas, tiempos, le ofrecemos ese nuestro tiempo y Él poco a poco va haciendo su obra, va haciendo esa obra. ¿Por qué? Porque pasar horas ante el Señor significa, en la Eucaristía, la adoración eucarística significa confiar plenamente en Él. Y así nos preparamos para poder transformar el mundo. Hay un filósofo, Fabrice Hadhad, bueno, no lo voy a leer porque si no se nos alarga y ahora nos van a hablar de testimonios más fehacientes, ¿verdad?, estos hermanos. Pero él dice esto, precisamente en el tiempo presente, los cristianos, forjados en la adoración, hemos de mostrar lo obvio, que los hombres son hombres, que las mujeres son mujeres, que la familia puede existir. Y dice él, esta es la gran esperanza. Pero todo esto, dice él, y es hermosísimo el texto que él escribe, con medios débiles, humildes, con medios de los que todo el mundo se ríe, pero al final son la onda de David contra Goliat. Pues esto es. Vamos ahora a pasar a los testimonios de nuestros hermanos. Primero le damos la palabra a Eufemio Romano Molina. Él, ya lo he dicho, es de Almagro, ¿verdad? Es viudo, 3 hijos, 4 nietos. Ahora se puede dedicar a esta misión, ¿verdad?, que el Señor le ha dado en este tiempo de jubilación. Él es adorador perpetuo en la capilla arzobispal de la Inmaculada en Toledo. Y es además colaborador del padre Justo Antonio Lofeudo en eso de la instalación de capillas de adoración perpetua en toda España, ¿verdad? Y hay 73 capillas, que yo cuando lo leía decía, madre mía, pues qué bueno, 73 capillas ya abiertas en toda España y varias en misión actualmente. Ahí está también, él ha tenido parte en 15 y en 16 capillas ha tenido parte de impulsar esas capillas de la adoración perpetua. Paso, tiene usted su palabra. Muchas gracias, Padre Coldo. Una pequeña aclaración más, o un punto un poco más en cuanto a lo que ha estado explicando de las capillas que tenemos en España. Bueno, tienen ustedes en la carpeta una hoja donde está todo el inicio y no me voy a alargar. Pero sí que quiero decir que abrir las capillas de adoración perpetua, aparte de ser una gracia que nos es imposible de apreciar, a veces se producen milagros sin que nos demos cuenta. Y en la situación actual que tenemos en España, que en el año 23 se hayan abierto 7 capillas de adoración perpetua en España, es un auténtico milagro. Y además en ciudades y zonas muy complicadas. Se estima que hay, como ponemos ahí, que debe haber más de 5.000 capillas en el mundo, y estamos en todos los países, incluso en los no católicos. Vamos a hablar de la adoración eucarística perpetua, pero aunque parezca obvio, primero pretendo explicar un poco qué es la adoración. Porque todos tenemos una idea de lo que es la adoración, sí, colocarnos ante el Señor y recordarlo. Bien, efectivamente, adorar es reconocer quién es Dios, su majestad, su santidad absoluta y quién soy yo. Adorar es reconocer la gloria de Dios. Decía Santa Catalina de Siena, Dios lo es todo y yo soy nada. Él es mi creador, yo soy su criatura. Yo soy objeto de su amor misericordioso. Y algo muy importante, le preguntaron al Papa Benedicto XVI, un niño, ¿qué es adorar? Y el Papa Benedicto XVI, con esa candidez que tenía y esa afabilidad, le dice al niño, adorar es dejarse abrazar por el amor de Dios.
creo que es la mejor definición que yo he tenido y que yo he escuchado. En la adoración es el Señor el que sale a mi encuentro y yo el que me acerco a Él. Pero Él está tirando de mí. Él me llama y yo respondo. Adorar es, arrodillados en cuerpo y alma, exclamar en un puro acto de amor, santificado sea tu nombre, y desear ardientemente, venga a nosotros tu reino. Estamos acostumbrados a rezar el Padre Nuestro, pero si delante del Señor en la sagrada forma paladeamos cada una de las palabras del Padre Nuestro, nos estaremos dando cuenta que nuestras horas de adoración es un trozo de cielo en la tierra. Porque, Padre que estás en el cielo, está aquí, es un trozo. Estamos haciendo lo mismo que se hace en el cielo. Dice el Apocalipsis 4.8, cuando nos narra la versión, el hecho de los 24 ancianos y los 4 vivientes. Día y noche cantan Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Eso es una capilla de adoración perpetua. Bueno, buscando definiciones podríamos estar toda la tarde, pero no llegaríamos a ningún momento. ¿Por qué adorar?, nos pregunta la gente. Porque Dios así lo quiere. Se acerca la hora, le dijo la samaritana, ya está aquí en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Es cumplir la voluntad del Señor. Cuando las tentaciones del desierto le dice el Señor a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es calmar la sed que Dios tiene de nosotros. En la cruz y a la samaritana, dame de beber y en la cruz tengo sed. Y saciar nuestra sed de Dios. El hombre, antes lo comentaba el ponente anterior, el hombre por naturaleza tiene necesidad de Dios. Pero en esta sociedad actual están buscando equivocadamente a un Dios. Solo el amor infinito de Dios llena el vacío infinito del hombre. Solo. No hay otro. ¿Por qué adoración perpetua? La adoración perpetua es un proyecto que está llevado ya, fundamentalmente por seglares, pero que está apoyado y alentado por la Iglesia. Empezamos por una razón bíblica. El Señor, en el último capítulo del Evangelio de San Mateo, dice, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Nuestra primera pregunta es, si el Señor se ha quedado con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, nosotros hemos de estar con Él todos los días. El Papa San Juan Pablo II, en la Dominique Cene, dice que la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de culto eucarístico, que Jesús nos espera en su sacramento de amor y que nuestra adoración no cese nunca. El Papa Benedicto XVI dice, sin adoración no habrá transformación del mundo. Adorar, dice el Papa, no es un lujo, es una prioridad. Y el Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, dice, la Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración y me alegra enormemente que se multipliquen las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Decía el cardenal don Antonio Cañizares, cuando se abrió la capilla de adoración perpetua en Toledo, allá por el año 2005, solamente una iglesia que adore al Señor, que tenga verdaderos adoradores, será una iglesia con vida capaz de ofrecer algo a este mundo tan necesitado de que oremos por él. Continuaba, en estos tiempos en que quieren reducirnos a mantenernos en lo privado. Por tanto, si el Señor se quedó con nosotros todos los días, si no hay transformación del mundo sin la adoración, si adorar es una prioridad, si la Iglesia necesita el pulmón de la adoración, se hace urgente, necesaria y diríamos que imprescindible
la adoración eucarística perpetua. Y aquí hago una aclaración. El otro día estaba hablando con unos señores y al oírme una expresión similar a esta me dice: oye, Eufemio, ¿está usted diciendo que si no estamos en la adoración perpetua no tenemos salvación? Y digo, hombre, esa barbaridad no hay. No podemos. Pero sí puedo decir que si no hay adoración del Santísimo Sacramento, no hay salvación. Eso sí lo puedo asegurar. Lo otro no es condición sine qua non. ¿Qué es la adoración perpetua? Es la adoración, es la exposición del Santísimo Sacramento día y noche, todos los días del año, sin interrupción, para la adoración de los fieles, sosteniéndola una cadena de adoradores que le dediquen 1 hora, un día a la semana. Conviene aclarar que la adoración eucarística perpetua no es un movimiento, es una acción litúrgica de la Iglesia y de ella forma parte todos los movimientos y realidades eclesiales. Aclaramos aquí que por ser una acción litúrgica no le pasa lo que a la adoración nocturna, que nos lo explicará también. Nosotros no tenemos estatutos porque no puede haber una regla organizativa de tenerla. Es acción litúrgica, consecuencia de la Santa Misa, que es la Santa Misa, la adoración por excelencia y la primera. Por tanto, la adoración perpetua nunca viene a suplantar ni quitar otras formas de adoración, al contrario, las potencia. Nosotros hemos visto un crecimiento grande en la Iglesia, no voy a decir que sea por la adoración perpetua, pero sí que hay un crecimiento de adoración eucarística cada vez mayor. El hecho sensible en Toledo es que cuando se abrió la capilla de adoración perpetua, habría una parroquia o dos, muy poquitas, que tuvieran algún tiempo de adoración. Hoy todas las parroquias tienen adoración eucarística. Y está comprobado también otra cosa, además, que donde hay capillas de adoración perpetua, aumenta la piedad eucarística, la frecuencia de los sacramentos, en especial la reconciliación, la Santa Misa y la comunión con mayor reverencia y frecuencia. Una capilla de adoración perpetua es un cantar sin parar, como he comentado antes, día y noche, como en el Apocalipsis: Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Pero es también un faro de luz en la noche del mundo. Es un baluarte en la defensa de nuestra fe, tan atacada ahora por el laicismo. Es algo que la Congregación para el Clero en diciembre del 2007 las definió como santuario eucarístico. Y algo muy importante, cuando se ha establecido una capilla de adoración perpetua, se establece un punto de referencia donde converge y de donde parte la actividad de la Iglesia en la comunidad. Y ahora voy a hablar de los frutos. El primer fruto, que podemos hilarlo también con lo que decía el anterior ponente, el primer fruto es estar con el Señor en adoración, es centrar a Cristo en nuestra vida personal, familiar y eclesial. Es ese primero, es el encontrarse cada vez más unido, cada vez más centrado. Yo le he preguntado a varios adoradores ya a lo largo del tiempo: ¿vosotros sois los mismos que cuando empezasteis a adorar? Y yo a los adoradores perpetuos que hay por aquí los invito también a que lo piensen. ¿Sois lo mismo? Y todos me dicen: no, yo he cambiado. ¿Qué has hecho tú para cambiar? Pues nada especial. Lo ha hecho Él todo. Las gracias que se derraman son imposibles de conocer todas. Todos los testimonios que recogemos insisten en que en torno a la esperada hora semanal organizan su vida y en ella encuentran la paz, el sosiego, la fortaleza. Además suelen buscar más tiempo en la semana para ir a adorar al Santísimo. A veces ocurre que el que tiene su hora no puede ir por cualquier circunstancia, enfermedad, por la circunstancia que sea. Todos aquellos que han sido llamados para hacer la sustitución dan las gracias, porque saben que es un regalo, saben que es un premio del Señor,
saben que es una forma de decirle, Señor, ven conmigo que quiero estar un rato más. Son incontables los frutos, conversiones, algunas de ellas tumbativas. En el mes de octubre abrimos una capilla en una zona de Barcelona. A los 4 días de abrir la capilla, un señor va a hablar con el párroco, están hablando un rato y termina diciéndole, tengo aquí capilla de adoración perpetua. Aquel señor le dice, ¿puedo pasar? Sí. Está 5 minutos y a los 5 minutos sale y le comenta, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería, me voy a hacer católico. Ese señor es el pastor de la Iglesia Evangélica Protestante desde hacía 14 años en aquella ciudad. 5 minutos y terminó de hacer algo que le estaba dando vueltas, ¿eh? No fue tumbativo, pero ya le estaba dando vueltas. Pero lo mejor es que a los pocos días vuelve el sacerdote a hacer su hora de adoración a las 4 de la mañana y se encuentra allí al hijo del pastor protestante con su Biblia haciendo adoración al Santísimo. Algo similar salió publicado ayer en Nazi Prensa, que había pasado también en Brasil. Son enormes y son continuas, pues la sanación de heridas físicas. En Gerona, hace unos días, me dijeron, no me han confirmado todavía todos los datos, pero había una señora que la tenían que operar de una enfermedad grave. En su hora de oración le dijo al Señor que cumpliera su voluntad y que si quería curarla, la curase. Cuando fue a que le hicieran la operación, ya no tenía nada. Estamos pidiendo que nos lo documenten, pero hay que tener también en cuenta que la discreción pues, muchas veces hace que se mantengan. Vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, abortos evitados, drogadictos sin ningún tratamiento. Y algo muy importante, porque suelen decirnos por la noche, ¿qué hacemos por la noche? Tenemos miedo, pueden pasarnos cosas, atacarnos no sé qué. Donde hay capillas de adoración perpetua, las zonas conflictivas dejan de serlo. Monseñor Rubén Prófugo, de la diócesis de Lucena en Filipinas, tiene una carta extensa muy bonita, y decía, lo más impresionante es que desde que tenemos la adoración perpetua en mi diócesis, nos hemos visto libres de la violencia que existía anteriormente, especialmente de los problemas y persecuciones comunistas. Nos ha traído orden y paz. Nosotros invocamos al Señor y Él nos escuchó. Para nuestras parroquias, la adoración eucarística perpetua las revitaliza, hace que los movimientos y las realidades vivan con mayor pasión su apostolado porque lo anclan en la adoración eucarística. Y con esto hacemos realidad también unas palabras del Papa San Juan Pablo II. Dice el Papa, una hora de adoración al Santísimo vale más que todos los apostolados del mundo. Tenemos que ser testigos, mártires de la Eucaristía, mártires blancos de la Eucaristía. Pero para ser testigo de algo hay que vivirlo en primera persona. No nos valen lo que nos cuentan, no vale lo que nos cuentan. Tenemos que tratar en esa intimidad, en esa cena que recrea y enamora, y tratar a Jesús, y dejarnos abrazar por Él, y abandonarnos en Él. Antes decía el padre Coldo lo de que algunas veces se duerme. Al que no le pase, que levante la mano, ¿eh? Eso es lo primero. Pero cuando me dicen eso, yo suelo decir lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, que le gustaba dormirse en su tiempo de adoración porque nada hay mejor que dormirse en los brazos de un padre. Pero yo como padre y ya como abuelo, no hay tampoco nada mejor como tener en los brazos a un hijo o un nieto dormido y que nos haga todas las caucuamonas que quiera. Se ensancha el corazón,
Si el nuestro, que es malo, se ensancha, cuánto más se ensanchará el del Señor. Esto es lo esencial de la adoración. ¿Cómo se establecen? Cuando se quiere tener adoración perpetua en un lugar, lo primero es orar, orar, orar sin desfallecer y fomentar grupos de adoración que pidan al Señor esa gracia de tener una capilla de adoración perpetua. Y después seguir rezando, con insistencia. No podemos cansarnos. Pueden ser un proyecto parroquial de la ciudad o diocesano. En cualquier caso, su realización se apoya en dos pilares fundamentales. Primero, la predicación por parte de los misioneros del Santísimo Sacramento, y la segunda, el establecimiento de una estructura organizativa sencilla y ampliamente contrastada, compuesta por 29 personas. Un coordinador general, el día lo dividimos en franjas de 6 horas, 4 franjas, de 0 a 6, de 6 a 12, 18 a 24, y un coordinador responsable de cada una de las horas del día. Es decir, que alguien es el responsable de las 7 de la tarde, pues todos los días de la semana están en contacto con él para que ellos sean los que vayan surgiendo o arreglando las dificultades que puedan ir surgiendo. 3 son las condiciones necesarias, podríamos decir. La primera, que un obispo, un párroco, un grupo de fieles, laicos, la deseen y que así se lo reclamen a su párroco. Una capilla u oratorio dedicado, consagrado únicamente a la adoración eucarística perpetua, con acceso exterior y fácil, y servicio para la noche, razones obvias, para la noche o para el día, por razones obvias, ¿no? Y un equipo de parroquianos muy motivados para organizar y supervisar la adoración perpetua hasta su puesta en marcha y después. Tengo que resaltar que los laicos, como expresa la Christi Fidei Laici, tienen un papel importantísimo y activo en la Iglesia y que a ellos les toca coordinar y supervisar la adoración perpetua, porque requisito imprescindible es que el Señor nunca se quede solo, y también es necesario ese equipo para el funcionamiento. Me preguntan los sacerdotes algunas veces, es que, bueno, esto nos va a dar mucho trabajo. El funcionamiento de la capilla no supone ninguna carga para los curas, para los sacerdotes, puesto que solo se tienen que ocupar de su acción pastoral. La organización de lo demás, que se encarguen, que para eso están. Entonces, si se dan estas condiciones y quieren abrir capilla, yo les invito a que no lo piensen, pero sí lo recen, pues ponerse en contacto con los misioneros de la Eucaristía y nosotros les facilitaremos todo lo necesario. Los contactos los tienen también ahí en esa carpeta. Pero sí que es muy necesario, porque nos hemos encontrado en algún sitio problemas, que se invite a los misioneros que por su carisma pueden hacerlo, por la imposición de manos, lleven a cabo la misión. Hay casos en que se han lanzado, han dicho, bueno, vamos a empezar nosotros unas horas para luego después alargarlos y luego llegar a las 24 horas. Eso es un error. Es un error porque, primero, difícilmente es enderezarlas. Segundo, les dan mucho trabajo, mucho desánimo y escasos resultados. Y luego después, si se abre por horas, la gente se acomoda y no le puede sacar. Y estamos facilitando tiempo para que puedan ir en cualquier hora. Es fácil que en una parroquia se piense y nos digan que ya tienen algunas horas de adoración, pero que son tan pocos los que vienen que no vemos posibilidades, no nos salen las cuentas, es una de las expresiones más frecuentes. Y nuestra respuesta es: no obstaculicemos la acción del Espíritu Santo. No valen cálculos humanos, es obra del Espíritu Santo. Cuando vamos a un sitio, normalmente vamos a los sitios donde somos llamados. Cuando nos hemos ofrecido, no hemos tenido buena acogida. Tengo que decirlo porque es la pura realidad. Y algo ya para terminar. Es evidente que si limitamos el número de horas ante el Santísimo que está expuesto, también estamos limitando el número de personas que pueden ir a adorar y no pueden hacerlo en las horas establecidas.
La ventaja de la oración perpetua es que a todas horas y en todos los sitios tenemos un templo abierto. Mientras las demás iglesias se cierran, las capillas de adoración perpetua permanecen abiertas. Muchísimas gracias. Bendito sea. Muchísimas gracias, don Eufemio. Romano, de las capillas de la adoración perpetua. Les comunico también lo siguiente: si ustedes después quieren hacer alguna pregunta a los participantes de la mesa, pues lo pueden hacer escribiéndolas, y me han dicho que hay gente que las recoge. Bueno, si no, pues levantad la mano y alguien nos recogerá los papeles, o si no, los acercáis a la mesa, para que, agrupando las preguntas, después podamos tener un tiempo de diálogo. Y ahora paso a presentar al último de los componentes de la mesa, Juan Carlos Mollejo Sánchez. Él es vocal, decía que en el 2017 fue nombrado vocal nacional de jóvenes. La verdad es que salta a la vista. ¿Por qué, verdad? De la adoración nocturna. Tiene 33 años, nació en el 91, está casado, tiene 3 hijos, es notario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano del Arzobispado de Madrid, además ha pasado por muchos turnos de adoración eucarística. La verdad es que tiene un currículo de esos que, además, una cosa muy interesante, es postulador de 2 causas de canonización en curso. La verdad es que es de esos currículos que a uno lo apabullan, ¿verdad? Con 33 años y ya con todo ese bagaje y esa tarea y ese servicio a la Iglesia. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Puedes comenzar tú. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al padre Koldo, a don Eufemio. Y también, antes de comenzar mi aportación, que tan provechosa está siendo, quiero también dar las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas de Bilbao y del País Vasco por la invitación a participar de la misma, porque bueno, yo soy el primero que se nutre de la aportación de mis compañeros de mesa, y lo que sí lamento es tener que ser el último, para que el sabor de boca que se quede no sea el mismo que nos han dejado ellos dos. Pero bueno, no vamos a desaprovechar de todas formas la oportunidad de conocer más a fondo una realidad de nuestra Iglesia española que hoy me toca presentaros y que lleva dando ya frutos de santidad casi siglo y medio, que se dice pronto. Los que hoy formamos parte de la adoración nocturna, de hecho, debemos considerarnos agradecidos deudores de una larguísima estela de adoradores nocturnos que han puesto tantísimas noches al servicio del Señor en sus vigilias vividas con pasión y fidelidad. Y antes incluso de todos ellos, tenemos que fijar ahora nuestros ojos en el testimonio mismo del primero, de nuestro fundador, que fue el venerable, que ya lo es, siervo de Dios, Luis de Trelles, al que solo le resta pues el reconocimiento oficial de un milagro para la beatificación. Precisamente tenéis de él una hoja informativa y su estampa en vuestras carpetas, así que os animo, por cierto, a que comprobéis vosotros mismos cómo intercede don Luis ante las necesidades que le presentan hermanos adoradores suyos, como sois, o seguro que seréis vosotros tras esta tarde. Bueno, la espiritualidad que impregna la adoración nocturna española emana precisamente de la figura de Luis de Trelles, de quien Dios se sirvió para traer esta obra del Espíritu Santo desde Francia, donde había surgido, hasta España, donde se asentó con unas particularidades propias que iremos viendo. Por lo dicho, es importante conocer a la persona de nuestro fundador, raíz de la que brota la savia que recorre a la adoración nocturna española y que la debería hacer permanecer fiel a su carisma y su misión, a pesar del tiempo transcurrido. Luis de Trelles, haciendo un resumen, fue ante todo un laico, esposo y padre de familia. Además, también fue defensor de marginados, periodista, político y diputado del Congreso, catequista enamorado de su fe, parlamentario, periodista, político y comisionado para el canje de prisioneros durante la guerra carlista. En su vida, desde luego, lo que más sobresale es el compromiso firme con el Señor, que luego derivaba en una caridad ardiente, plagada de atenciones concretas con todos los que se encontraba en el día a día. Él cumplía ejemplarmente lo que el Concilio Vaticano II
encomendaba a los laicos, que es ordenar los asuntos temporales según Dios, de cara a la venida de su reino. Era un hombre normal a pesar de todo, obviamente, con sus limitaciones y sus dificultades. Y para ver estos rasgos esenciales con los que surgió la adoración nocturna, debemos preguntarnos qué tuvo de especial cuando le implantó Trelles aquí. Creo que antes de responder a esta pregunta, lo mejor es escucharle a él contar lo que sentía en el alma cuando la funda. Y él decía así, en uno de sus comentarios a los adoradores nocturnos, en alguna de las secciones que fundaba: queridos consocios, cuando se recuerda la continua presencia real de Jesucristo en el sagrario, bajo las especies sacramentales, y se advierte que llegada la noche se cierra el templo y apagadas todas las luces menos la lámpara, queda el Señor solo en el tabernáculo, sin un adorador que durante la vigilia agradezca su permanencia entre nosotros a toda hora del día y de la noche, se apodera del ánimo una tristeza profunda y del corazón una pena indescriptible. Por lo tanto, la adoración nocturna surge para paliar esta pena del corazón y esta tristeza profunda. Tiene por fin adorar y velar a Jesús sacramentado. Esta afirmación parece que sobra, ¿no? Parece que es una verdad de perogrullo, pero no obstante no podemos darla por asumida, porque adorar y velar significan precisamente eso, no aprovechar la vigilia para darle vueltas a nuestros asuntos, porque durante el día he estado muy ocupado y ahora tengo un rato para pensar tranquilo. Esto lo digo porque es lo que muchas veces me pasa a mí mismo. Para esto ya buscaremos luego después otros momentos. No debemos encerrarnos en nosotros mismos así. La adoración exige dedicar nuestros 5 sentidos a Jesús expuesto en la custodia, y así cada vez nos irá costando menos recogernos en Él. A lo anterior se suma otro matiz fundamental y más trascendental de lo que se puede pensar a priori: que la adoración eucarística se desarrolle durante las horas de la noche, como su nombre indica. Es algo que nuestro propio nombre parece que nos obliga a ello, pero a pesar de ser una obviedad, quizá la batalla más tenaz que se libra hoy en nuestros días en la adoración nocturna es precisamente que siga siendo así, nocturna, aunque parezca increíble. Son muchísimos los motivos que muestran la relevancia de orar ante el Señor por la noche, como Él mismo lo hacía ante el Padre, en el silencio que nos roba el día. De hecho, fue el silencio una de las características propias de la adoración nocturna en España desde el principio, ya que en Francia no se dejaba en el turno de adoración esa media hora al menos que nosotros sí reservamos para la oración personal. Sin embargo, a mi entender, hay un hecho a este respecto que supera a los demás y nos puede dar luz. Podemos leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículos 36 a 41, los siguientes. Entonces Jesús, lo conocéis seguro y de sobra, fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil». He querido leer el pasaje completo porque precisamente los adoradores nocturnos ven en estos versículos el sustento primigenio de nuestro carisma específico de adorar en las horas de la noche. Como Pedro, Santiago y Juan, el adorador nocturno está claramente llamado a adorar y velar junto a Jesús y ante Él en la noche. El Señor nos ha pedido a nosotros que suplamos a los 3 apóstoles que se han quedado dormidos y le hagamos compañía en su presencia real y viva entre nosotros. Cada noche que haya vigilia, el adorador nocturno está llamado a Getsemaní. Durante el camino que recorrerá desde su casa hasta el lugar santo en el que se celebre la vigilia, es muy bueno evocar el recorrido que hizo Jesús con los discípulos desde el cenáculo hasta el huerto de los olivos. Me viene a la mente ahora la oración de presentación de adoradores que rezamos en nuestro manual
tras las primeras vísperas del domingo tercero, que dice así: ante ti, Señor, nos hemos reunido esta noche, acabado el trabajo del día, para presentarte nuestra ofrenda, la ofrenda de nosotros mismos, en un acto de alabanza y de adoración. Es la hora del descanso. Mientras nuestros hermanos duermen, nosotros nos sentimos comprometidos a velar en nombre de la Iglesia para que tu gloria, Señor, sea sin cesar reconocida. Esto es lo que hemos sido llamados a ser. Por lo tanto, si renunciamos a la noche, estamos renunciando también a la autenticidad de nuestra vocación. Acto seguido debemos centrarnos en otro rasgo distintivo de esta obra, la reunión comunitaria de los adoradores nocturnos ante el Santísimo Sacramento, que se hace en representación de toda la humanidad. Es decir, que aquel que falla su vigilia sin justa causa no solo falla al Señor, sino que aunque Él sea el principal, también está fallando al compromiso que asumió ante la Iglesia y la humanidad de agradecer los dones recibidos y de pedir por las necesidades mientras el resto descansa. Eso es lo que nuestra Madre la Iglesia espera de nosotros. De ahí que en nuestras vigilias recemos conjuntamente la liturgia de las horas, la oración oficial de la Iglesia, mediante la que nos unimos a ella. Si un adorador nocturno abandona esa labor de intermediación y representación de tantos hermanos nuestros, nadie la suplirá. Será un clamor menos que se ha dirigido al cielo y un puente menos que se tiende entre nuestros corazones y el de Cristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. A continuación, y quizás sea lo más olvidado, es que esta vocación también es reparadora o no es. ¿Cómo podríamos entender que nuestras adoraciones fueran dirigidas a expiar los pecados propios y ajenos, es decir, a reparar el corazón de Cristo, que ha quedado dañado por ellos, si nuestras vigilias no conllevaran algún sacrificio? Sería difícil de entender, ¿verdad? San Juan de la Cruz dejó escrito que amor con amor se paga, de tal modo que si queremos alegrar ese corazón que tanto nos ama, habrá que levantarse de nuestra comodidad y devolverle ese amor tal y como se merece. Ahí entra la preciosa oportunidad del adorador nocturno de ofrecerle las apetecibles horas del descanso a Cristo, mientras que Él nos ofreció hasta la última gota de su sangre. Luis de Trelles, en uno de sus otros discursos a los adoradores, habla de ofrecerle al Señor la mirra del insomnio. Esa es nuestra reparación, adorar y velar cuando más cuesta, durante la noche, mientras que otros aprovechan para descansar o incluso pecar. Santa Margarita María de Alacoque tuvo que escuchar al Sagrado Corazón de Jesús en la localidad francesa de Paray-le-Monial hace 350 años, decir que no recibía más que ingratitudes y desprecios en el Santísimo Sacramento del altar, que es la Eucaristía. Y San Francisco de Asís gritaba por las calles que el amor no es amado. Pues bien, la preocupación de todo adorador nocturno será que nada de esto pueda achacarse ni a él ni a la sección nocturna al que pertenezca. Y querría mencionar al menos un rasgo más de la espiritualidad del adorador nocturno. Esta es una vocación expansiva y por tanto evangelizadora y samaritana. Hay una expresión muy acertada que se dice mucho entre los adoradores nocturnos jóvenes, que es adoradores de noche y testigos de día. Nadie puede ser un buen adorador nocturno si los dones que recibe durante la noche en la presencia del Señor no deja que le transformen internamente, siendo cauce del amor que solo emana del corazón eucarístico de Cristo. La mejor manera de comprobar cómo de profunda y sincera es nuestra adoración eucarística es comprobar cómo vemos y atendemos a Cristo en nuestros hermanos más cercanos, en nuestras familias, amigos y conocidos, también para acercarles más a Él mismo. ¿Qué frutos ha dado ahora esta llamada divina en su historia? Cuando la jerarquía de la Iglesia aprobaba en 1878 la creación de la adoración nocturna española, como bien decía don Eufemio, como asociación de fieles nacional, lo hacía con la naturaleza y la espiritualidad que acabamos de ver brevemente. Lo que quiere decir que veía en ella un carisma auténtico, inspirado divinamente, y la reconocía como un camino eficaz para que sus miembros alcanzaran la santidad. Y esto es igual de cierto ahora mismo como entonces, no ha cambiado nada. De hecho, es fácil comprobar las decenas de santos, beatos, venerables y siervos de Dios
que, como algunos de nosotros que estamos aquí, han pertenecido a la adoración nocturna española y que gracias a ella pudieron responder ejemplarmente a la vocación y a la misión que el Señor les propuso. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a grandes santos, como el joven Rafael Arnaiz, que comenzó siendo adorador nocturno en Oviedo y que luego continuó siéndolo en Madrid, o el obispo de los Sagrarios Abandonados, San Manuel González, que se incorporó a la adoración nocturna siendo obispo auxiliar de Málaga aún y quiso ser enterrado además bajo un sagrario. También podéis hallar en este elenco al querido beato Manuel Domingo Isol, fundador de los Operarios Diocesanos, amigo personal de Luis de Trelles y fundador también de no pocas secciones de la adoración nocturna, además de al periodista y beato Lolo, que era adorador en Linares, Jaén, al incansable beato Tiburcio Arnaiz, promotor y fundador de diversas secciones en Málaga y Cádiz, al venerable José María García La Higuera, arzobispo de Valencia, que anteriormente fue durante 11 años el director espiritual del Consejo Nacional, o a la joven seglar recientemente beatificada en Granada, Conchita Barrecheguren, de ascendencia vasca, sin mencionar a nuestro fundador, al ferviente adorador y agricultor riojano Alberto Capellán, ambos venerables, o a las docenas de mártires beatificados que durante la persecución religiosa del siglo XX en España pasaron de adorar al Señor en la noche a hacerlo durante toda la eternidad continuamente. Tras esta rápida comprobación de la santidad nacida, vivida y consumada en el seno de la adoración nocturna española, a uno le asalta la pregunta del motivo de la situación actual de la adoración nocturna en España, con muchos turnos y secciones que pierden adoradores a la vez que se desentienden de la nocturnidad. Es difícil pensar seriamente que esto se deba a una especie de esterilidad del carisma. No suena muy coherente habiendo visto los precursores con los que se cuenta. El problema entonces será más bien otro. A este respecto es muy apropiado recordar una reflexión de un gran adorador nocturno que partió hace bien poco a la casa del Padre, Santiago Arellano, que decía: «La adoración nocturna no rebrotará con vigor en tanto no recupere la fuerza espiritual que le dio nuestro fundador. Me guía un principio elemental: si iguales son los males, iguales han de ser los remedios». Pues bien, siguiendo esta misma línea, hace tiempo que llegué a la conclusión de que si no vivimos con la suficiente fe en nuestras vigilias como para adorar y velar provechosamente, si llegamos a ceder a la comodidad celebrando las vigilias por la tarde o directamente no participando en ellas, si minusvaloramos el compromiso asumido el día que respondemos sí a la llamada del Señor a formar parte de su adoración nocturna, o si dejamos que decaiga nuestra capacidad de sacrificio para reparar el corazón eucarístico de Jesús, será imposible que los frutos de santidad que el Espíritu Santo tiene reservados para los adoradores nocturnos sean aprovechados de cara a la vida eterna. Hoy se echa en falta en el ánimo de no pocos adoradores la certeza de que la pertenencia a la adoración nocturna es una vocación querida por Dios, no un capricho u ocurrencia pasajera que se tuvo y que me satisfacía de alguna manera por aquel entonces. La fidelidad a ese sí, que se dio como respuesta al Señor, es la clave de todo. Recordemos que la vocación del adorador requiere y exige la misma fidelidad permanente que la vocación matrimonial, sacerdotal o consagrada. Una fidelidad que precisa ser trabajada y que si no se cuida podría llegar a cumplirse el peor presagio que acechó a Luis de Trelles. «Qué dolor sería», escribió, «que tan santa empresa como lo es la adoración nocturna pereciese en nuestras manos por falta de correspondencia a esta vocación. Qué pena que una flor tan hermosa del campo de la Iglesia se agostase por falta de nuestro cultivo o pereciese, hablando metafóricamente, en el frío clima de nuestro pobre corazón». Para evitar que esto ocurra, debemos de tener en cuenta que para que vayan llegando nuevos y jóvenes adoradores, como pedimos insistentemente, también se requiere un testimonio de fervor eucarístico que se refleje y se perciba en nosotros. ¿Llevamos el amor a la Eucaristía tan dentro que nuestro corazón rebosa de ello y se transmite a los demás? La misma Santa Teresita del Niño Jesús aprendió a amar al Santísimo Sacramento viendo la emoción de su Padre en su rostro durante la consagración en la misa. Y además asumió el valor de la adoración eucarística al ver irse a su Padre a pasar una noche al mes con el Señor, ya que él, el ahora San Luis Martín, también era adorador nocturno. Ojalá y algún día puedan decir eso mismo de nosotros, por lo que con la gracia de Dios hayamos sembrado. Y ya como conclusión,
dejó escrito el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis lo siguiente: la Eucaristía es el origen de toda forma de santidad y todos nosotros estamos llamados a la plenitud de vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos santos han hecho auténtica su propia vida gracias a su piedad eucarística? La santidad ha tenido siempre su centro en el sacramento de la Eucaristía. A lo que sumamos que si León Bloy decía que no hay mayor desgracia en la vida que la de no ser santo, nos vemos obligados a concluir que todo cristiano está llamado a ser un auténtico amante de la Eucaristía y un ferviente adorador para ser verdaderamente santo. Por tanto, como bien recoge el título de la mesa redonda, la adoración eucarística es el fundamento de nuestra fe. Sin una experiencia consolidada de adoración eucarística en nuestra vida, lo que acabará ocurriendo es que nuestra fe se diluirá y nunca podrá hacer que alcancemos la meta para la que fuimos pensados y creados por Dios Padre, la vida eterna, la santidad. Y es precisamente, por último, en las minorías creativas que profetizó Benedicto XVI, donde mejor podemos aprender y comenzar a vivenciar esto. Es curioso comprobar cómo el centro de las minorías creativas eclesiales que llevan surgiendo en los últimos años es siempre la adoración eucarística. Hace unos días decía don Joseba, en una entrevista en la COPE, que el futuro son comunidades pequeñas y más identificadas con la fe. A lo que podemos añadir que esas comunidades pequeñas se identificarán más con su fe mediante la adoración eucarística, que será su fundamento y su autopista hacia la santidad, hacia el cielo, como le gustaba repetir a un buen amigo. Os animo, por tanto, de corazón a preguntarle al Señor en la oración si acaso se está llamando a formar parte de la adoración nocturna. Precisamente ahora estamos al inicio de un hermoso camino de preparación que nos llevará a celebrar los 150 años de su fundación en el 2027. Se avecinan preciosas iniciativas que nos ayudarán a redescubrir el manantial inagotable de la adoración eucarística nocturna. En vuestras carpetas también contáis con una hoja informativa sobre la adoración nocturna y unos datos que os pueden servir. Quizá hoy sea el día en el que el Espíritu Santo aproveche para haceros ver que os quiere adoradores, ya sea durante la noche o escogiendo una hora semanal en la capilla de adoración perpetua más cercana que tengáis. Acudamos siempre que podamos al Inmaculado Corazón de María, la mejor escuela de adoración. Ella, como primera adoradora que fue desde el momento de la Anunciación y posterior encarnación del Señor, será nuestra experimentada maestra y segura consejera para permanecer siempre fieles a su Hijo a través de nuestra vocación adoradora. Madre, enséñanos a enamorarnos de la Eucaristía, a no perder el asombro por el Dios que tenemos, que ha llegado a hacerse la cosa más sencilla y humilde por amor a nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Mollejo Sánchez, de la Adoración Nocturna Española. Gracias a usted también, don Eufemio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, pueden ustedes redactarlas y me las traen. Pero antes de que vengan algunas otras preguntas, va alguna que yo hago. Sobre la adoración perpetua, es verdad que ahora está viviendo un auge de creación de nuevas capillas, de nuevas presencias en toda España, en muchas diócesis, en algunas diócesis más de una, ¿verdad? Pero ¿cuándo empieza todo este movimiento de generar estas capillas? Bueno, la adoración perpetua en la forma actual, porque anteriormente estuvo San Pedro Julián Eymar, que fue el fundador de los sacramentinos. Bueno, pues esto empieza en los años 60, en el posconcilio. El padre Martín Lucía, que era religioso de los Sagrados Corazones y de la adoración perpetua, los del padre Damián, para que los conozcamos mejor, pues sintió el deseo de que se estuvieran las 24 horas, entonces pidió autorización al Papa San Pablo VI, el Papa San Pablo se lo concedió, él se exclaustró y creó los misioneros de la Santísima Eucaristía y comenzó la predicación en los Estados Unidos. La primera capilla le costó 4 años, por lo tanto no hay que perder la paciencia.
4 años, y a partir de ahí pues ya saltó a Filipinas, donde el cardenal Sin se lo llevó. Allí abrió pues 500 capillas, casas de formación, y luego ya pues se fue expandiendo, 1.200, 1.300 en Estados Unidos, 1.500 en toda Hispanoamérica, 500 me parece que hay en Filipinas, hay también otras 200 o 300 en Corea, y estamos por todos los sitios. Hay como cosa curiosa, hay una ecuménica, que la llamamos así, está en Rumanía, en Timișoara, donde hay católicos, grecocatólicos y ortodoxos. Los ortodoxos no tienen costumbre de adorar al Santísimo, pero allí la tenemos. Muchísimas gracias. Y a usted, Juan Carlos. Es decir, hoy en día es complicado hacer que también jóvenes puedan participar en esto de la adoración nocturna. De hecho, le voy a explicar algo que me suele ocurrir a mí. En mi parroquia, ya digo, tenemos adoración nocturna, es la más antigua, el turno más antiguo de Vizcaya, y todavía está saludable, doy gracias a Dios por ello. Es uno de los grupos que más crece dentro de la parroquia, así que es una buena noticia, ¿verdad? Y tiene más de 100 años nuestro turno. Y además, pues algunos otros fieles laicos que también, y algunos religiosos que también nos sumamos, pues a hacer esas vigilias largas de oración hasta las 5 de la mañana. Y suelen decir algunas veces, algunas madres, ¿verdad?, me dicen, pero Padre Koldo, es que claro, Koldo, es que Dios no pide tanto sacrificio. Dios, que es nuestro Padre, ¿cómo nos va a pedir esos sacrificios? Y mira, y yo suelo decirles, ¿no? Y les pregunto, bueno, pues al fin y al cabo estamos en una sociedad que es bastante noctámbula, que hay muchos que hacen muchas vigilias ante el móvil, ante los ordenadores, las redes sociales, antes nos han hablado, ¿verdad? Estamos en una sociedad bastante noctámbula, donde yo vivo en una residencia de ancianos, y los trabajadores que suelen llegar los fines de semana por la mañana dicen, da miedo venir en el metro hasta Algorta, ¿verdad? Hasta Guecho, por lo que queda de la gente que se suele, ya que vuelve a casa después de la noche, no de adoración, sino de otras cosas. Y entonces la respuesta de tantas madres piadosas, yo creo que es también es la justificación de la que es impotente, de la que se siente impotente y no sabe qué decirle a sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, pero es que disfrutar también está muy bien. ¿Cómo podrías tú? ¿Qué respuesta darías? ¿Cómo fue tu inicio en la adoración nocturna, siendo joven también, ¿verdad? Porque claro, eres joven y normal, porque no soy joven ya, ¿verdad? Pero además tampoco soy normal, fui seminarista, religioso, todas estas cosas, y entonces, pues, hombre, se entiende que lo mío es casi profesional, pero en tu caso, un laico, padre de familia, ¿cómo iniciaste tú este camino en el tiempo presente? Pues mire, a mí me llamó mucho la atención ver cómo yo me uní a una vigilia hace ya muchos años en un Jueves Santo. En la adoración nocturna hace una vigilia especial el Jueves Santo. Y a mí Villa de Don Fadrique, ¿verdad? Es, Conozco el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, porque nosotros en el Toboso tenemos un convento. Cierto, bueno, no nosotros, sino las trinitarias. De hecho, por eso mi abuela era trinitaria seglar, porque bebían del convento del Toboso. Por eso conozco muchas beatas, además, buenas madres de familia, trinitarias seglares. Fundado ese monasterio por una mística, sí, la venerable Ángela María de la Concepción. Cierto. Pues precisamente allí, en el pueblo de mis padres, pues el ver el testimonio, ¿no?, de quedarse en la noche a pesar de sus achaques, de sus cansancios, a los mayores, porque verdaderamente en el turno aquel no había ningún joven, eran todo personas ya bastante mayores, pero a mí eso me llamó la atención, ¿no? Y en el Jueves Santo, precisamente, que es pues esta hora de Getsemaní, ver cómo el Señor le pide a los apóstoles que le acompañen, pues a mí me resultó eso como una llamada que me podía hacer a mí, porque es verdad que decía el padre Koldo, que se dice mucho de, bueno, Dios no nos pide estas cosas, ¿no? Bueno, a los apóstoles, no voy a decir que se lo recriminara, pero algo le molestó al Señor, porque si no, no se lo habría dicho, ¿no? Yo creo que esperaba algo de ellos. Entonces, desde luego, es infinitamente misericordioso, pero también nos pide, ¿no?, venga, oye, que espero esto de ti,
que esa espinita me la puedes sacar tú del corazón. Y bueno, pues al final pues uno empieza, se va aprendiendo de los más expertos y te va gustando. Es verdad que por desgracia uno no lo hace aquí porque se cree un grupo de amigos, como en otras realidades eclesiales sí ocurre, en el que ya vas juntos, parece que tiran de ti, luego, pues bueno, tomas también algo, ¿no? Ahí no es el caso. Pero bueno, el Señor paga de otras maneras. O sea, Eufemio lo decía mucho, ves muchos signos luego, tú le ofreces ese pequeño ratito de la noche en el que muchas veces llegas de cualquier manera y solo te sale a veces mantener los ojos abiertos y no es poco, pero luego ves y dices, madre mía, miran esto en el Señor, qué grande ha estado, cómo hemos salido de esto, cómo hemos salido del otro. Mi mujer, que también es adoradora, empezó en la Capilla de Oración Perpetua de Murcia precisamente, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cómo el Señor nos ha ido guiando con los 3 pequeños que llevamos y bueno, pues te engancha el Señor, ves que, pues que con lo agradecido que es dices, ¿cómo no voy a dar yo este poquito de mí? No sé si respondo a la pregunta o no, pero bueno. Sí, yo creo que es así, ¿verdad? Frente a un mundo que quiere desfondar a los jóvenes, quitándoles sueño, para que no estén despiertos. Claro, es que luego es eso, luego trasnochamos por muchos otros motivos mucho más baladís y no nos cuesta. Y esto al final parece que es un mundo, es una vez al mes, la adoración nocturna, la vigilia es una vez al mes, salvo alguna especial que haya algún mes. Entonces tampoco es una cosa que a uno le afecte. De hecho, bueno, es verdad que yo creo que hoy, no sé si viene al caso, pero lo comentaba también usted al principio, nosotros mismos nos estamos educando y la sociedad también nos llega, yo creo, a sobreestimularnos. Y si no tenemos esa cantidad de estímulos necesarios, perdemos la atención. Pasa igual en una charla, cuando ya dura mucho y tal, pues claro, delante del Santísimo, pues ese rato personal, ¿no?, de adoración, la hora semanal, pues al final... Pero bueno, hay que superar eso, ¿no? Hay que vencer eso y estar ahí, pues ya está, por lo menos dándole al Señor lo poquito que nos pide, que a veces simplemente es la presencia, otras veces ya llegaremos a más. Que el rato de adoración es en realidad símbolo del holocausto que hacemos ante el Señor, que se ha entregado del todo por nosotros y se nos ha dado, ¿verdad?, en la cruz, sí, a cada uno de nosotros. Es verdad lo que dices, lo que dice Juan Carlos. Bueno, es que me sale tan mal, tan raro tratarle de usted, pero bueno, es que no me ha hecho caso, pero bueno. Pero la cuestión es esta, ¿no? Hace poco he visto el libro de una persona que se ha dedicado toda su vida a la educación aquí, ha tenido hasta cargos en alguna de las consejerías, en Madrid en concreto, se apellida Delibes, hija del escritor, ¿verdad?, que dice que es el libro, no sé cómo se titula, pero viene a decir esto, ¿no? En este momento en el que la educación se ha convertido en entretenimiento, ya estamos viviendo el declive de la educación y del mundo de Occidente y de Europa, ¿verdad? Así que es verdad que bendito sea que se mantengan los turnos de adoración nocturna y también las capillas de adoración perpetua, para que verdaderamente el mundo vea, cuando ve un lugar de adoración, el mundo ve que Dios existe, es como un monasterio. En realidad un monasterio, una religiosa, yo soy religioso también, ¿verdad? Una religiosa, un religioso, en realidad nuestra vocación es referente a la trascendencia. Siempre que haya hombres y mujeres que hagan holocausto de sus vidas, significa que Dios sigue vivo en este mundo. Que hay hombres que creen en Dios, y esto es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias